Miguel, el más joven de una numerosa familia de 11 hermanos, siempre sintió que había algo en el que no encajaba del todo. Desde pequeño, su aguda inteligencia y su capacidad para aprender lo hicieron destacar en la escuela, pero en casa las cosas eran diferentes. Sus hermanos, todos con color de piel clara como su madre, se parecían tanto entre ellos que parecía imposible no notar lo distinto que él era. Sus ojos oscuros, su piel más morena, eran como una marca que lo diferenciaba, una marca que a veces sentía como una sombra que lo seguía a todas partes. Su madre, con sus ojos verdes llenos de dulzura, siempre intentó compensar esa sensación de soledad que a menudo lo invadía. Lo abrazaba con fuerza, le cantaba canciones antiguas que hablaban de amor y esperanza. «Eres especial», le repetía con cariño. Ella sabía lo que él sentía, que su hijo percibía el rechazo de su padre cada vez que el hombre cruzaba la puerta con su semblante severo y su mirada de desconfianza. El padre de Miguel, un hombre adinerado, siempre vestido con trajes caros y con un aire de superioridad, nunca escondió su duda. Observaba al niño con un gesto inexpresivo, casi distante. «No puede ser mío», murmuraba en más de una ocasión, al notar que no compartía el mismo color de piel que sus otros hijos. No le dio su apellido, y esa decisión se sentía como un muro que separaba a Miguel de los demás. Pero él no decía nada, en silencio, escuchaba los comentarios y bajaba la cabeza. Intentaba ser fuerte, pero el dolor era como una herida constante, siempre ahí, siempre latente. Miguel no entendía por qué debía cargar con la sospecha de un hombre que, en lugar de verlo con amor, lo veía como un error. Se refugiaba en su madre, quien siempre estaba ahí para él, con su sonrisa serena, con su amor incondicional. Ella sabía que el rechazo del padre hería profundamente al niño, y en cada mirada, en cada palabra, trataba de sanar un poco de ese dolor. Pero había cosas que ni siquiera el amor de una madre podía borrar del todo. Miguel, apenas un adolescente, no tuvo la oportunidad de elegir su propio destino. Un día, su padre, con el rostro endurecido por la decisión, lo llamó a su despacho. «Es hora de que te conviertas en un hombre», le dijo con frialdad, sin siquiera mirarlo a los ojos. Antes de que pudiera responder o preguntar, le comunicó que había decidido inscribirlo en el servicio militar. Miguel no entendió al principio, pero pronto se dio cuenta de que su padre solo quería verlo fuera de casa, lejos de su vista. No hubo espacio para objeciones. Su madre intentó intervenir, suplicó al hombre que reconsiderara, pero su voz se perdió en la firmeza de una decisión ya tomada. A la mañana siguiente, un coche lo esperaba en la puerta. Su madre lo abrazó con lágrimas en los ojos, mientras sus hermanos observaban desde la distancia, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Ninguno parecía comprender realmente lo que estaba ocurriendo. Miguel sentía como su mundo se desmoronaba. Sabía que no era el hijo favorito, pero nunca imaginó que su propio padre lo enviaría lejos solo para no tener que verlo todos los días. Mientras él era empujado hacia una vida que no había elegido, sus hermanos permanecían en casa, disfrutando de las comodidades, las risas y las aventuras que compartían con su padre. Ellos hablaban de viajes, de excursiones y de tardes de pesca, actividades que parecían ser solo para aquellos que llevaban con orgullo el apellido de la familia. Cada noche, en el cuartel, el sonido de los gritos de los superiores y el eco de las botas en el suelo helado le recordaban lo lejos que estaba de su hogar, de su madre. Soportaba el frío, el hambre y el agotamiento, pero el dolor de sentirse rechazado, excluido de la vida familiar, era más difícil de soportar. Quizás nunca fui suficiente para él, pensaba mientras se preparaba para otra ronda de ejercicios. A pesar de todo, una voz dentro de él le susurraba que debía seguir adelante, que había algo más allá de ese rechazo, algo que solo él descubriría con el tiempo. Cuando Miguel finalmente terminó su tiempo en el servicio militar, sintió un extraño alivio al saber que no tendría que regresar a la casa que nunca sintió como suya.
Miró al horizonte, sintiendo una mezcla de libertad y temor. No tenía un plan claro, pero sí una decisión firme: no volvería a vivir bajo el mismo techo que su padre. Con esa determinación, comenzó a buscar oportunidades. No fue fácil, pero la disciplina y la fuerza que había adquirido en el servicio militar le ayudaron a mantener la cabeza en alto. Después de semanas de buscar, logró conseguir un trabajo decente en una empresa de logística. El sueldo era modesto, pero suficiente para empezar a construir su vida desde cero, lejos de la sombra de la duda y el rechazo que siempre lo persiguieron en su hogar. Miguel trabajaba con ahínco, demostrando día a día que su potencial iba más allá de lo que su padre alguna vez pudo imaginar. Poco a poco, fue ganándose el respeto de sus compañeros y jefes, ascendiendo de puesto y demostrando que, aunque nunca tuvo el apellido que lo conectara con su familia, tenía algo mucho más valioso: un corazón lleno de ganas de salir adelante. El único lazo que mantenía con su pasado era su madre. Ella, siempre amorosa y preocupada, lo llamaba a menudo. Sus conversaciones eran largas y llenas de ternura. Miguel encontraba consuelo en la calidez de su voz, en el cariño que ella le brindaba, aun a la distancia. Sentía que ella era la única que siempre había estado de su lado, la única que entendía el dolor que cargaba. Le enviaba cartas, pequeños detalles, y cada mes le hacía una visita, siempre en secreto, siempre lejos de la mirada de su padre. La abrazaba con fuerza, como si al hacerlo pudiera recuperar todos los años que le fueron arrebatados. Sabía que ella sufría por la distancia que los separaba, pero también sabía que su amor por ella lo mantenía fuerte, decidido a seguir su propio camino, a demostrarle que, a pesar de todo, él podía encontrar su lugar en el mundo. Miguel, a pesar de la distancia que había impuesto entre él y su familia, mantenía una relación cercana con solo 2 de sus 11 hermanos. Mireya, la mayor de las hermanas, siempre había sido su protectora. Desde niño, él recordaba cómo ella lo defendía de los comentarios hirientes y lo tomaba de la mano cuando los demás se alejaban. Para él, Mireya era una figura de consuelo, una presencia que nunca se desvanecía. A pesar de los años y la separación, ella seguía cuidándolo, aunque fuera a través de llamadas telefónicas o mensajes breves pero llenos de cariño. Marina, por otro lado, era la hermana que le seguía en edad, su cómplice de juegos en la infancia. Compartían secretos, aventuras y largas charlas bajo los árboles del jardín. Aun cuando la distancia los separó, ese vínculo no se rompió. Marina siempre encontraba una excusa para llamarlo, contarle alguna anécdota de la familia, preguntarle cómo estaba. Para ella, Miguel siempre sería su hermano pequeño, el que reía con ella a carcajadas y compartía dulces robados en las tardes soleadas. Los demás hermanos, sin embargo, eran una historia diferente. Desde pequeños, lo habían visto como alguien ajeno, diferente. Sus comentarios eran fríos, y a menudo, las críticas surgían sin motivo aparente. Miguel había aprendido a aceptarlo, a entender que no todos estarían de su lado. Algunos de sus hermanos, influenciados por las sospechas de su padre, lo miraban con desdén, lo trataban como si fuera una mancha en la historia familiar. Él había intentado, en algún momento, acercarse, pero las puertas siempre parecían cerrarse frente a él. Así que dejó de intentarlo. Con el tiempo, comprendió que no necesitaba la aprobación de todos para sentirse completo. Mireya y Marina eran suficientes. Ellas eran el puente que lo mantenía conectado, las que le recordaban que, pese a todo, no estaba solo. Con ellas, Miguel sentía que tenía una pequeña isla de amor y comprensión en medio de un océano de críticas y rechazo. Y aunque a veces dolía, había aprendido a vivir con ello, a valorar lo que tenía y a seguir adelante, construyendo su vida a su manera. Pasaron los años, y un día Miguel recibió una llamada que lo dejó en silencio por varios segundos. Su padre había muerto. Sintió una mezcla de emociones confusas.
A pesar de todo, había sido su padre, el hombre que, aunque distante y frío, formaba parte de su historia. Decidió, sin pensarlo mucho, que iría a ver a su madre, a estar con su familia en ese momento tan difícil. Esperaba que, quizás, en medio de la pérdida, pudiera encontrar algo de paz, un pequeño atisbo de reconciliación. Cuando llegó al hogar de su infancia, se encontró con las miradas duras de sus hermanos, más frías de lo que había imaginado. Algunos ni siquiera lo miraban directamente, otros lo observaban con una mezcla de desprecio y hostilidad. ¿Qué haces aquí?, le dijeron sin rodeos, con una frialdad que caló profundo en su corazón. No tienes nada que hacer en el funeral. No eres parte de esta familia. Miguel se quedó paralizado por un instante, incapaz de responder. Miró alrededor, buscando a su madre, esperando verla acercarse y abrazarlo como solía hacerlo. Pero su madre, ya muy anciana, apenas podía moverse, se notaba débil, perdida en su propio dolor. Quiso hablar, decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se tragó el llanto y se alejó en silencio, con el corazón hecho pedazos. Pasaron días, y Miguel, aún afectado por el rechazo, se enteró de algo que lo hirió más profundamente. Sus hermanos, en secreto, habían dividido la herencia de su padre, repartiendo la fortuna entre ellos, sin darle a él ni una mínima parte. Era como si, una vez más, le recordaran que nunca había sido uno de ellos, que siempre había sido el hijo que no merecía ni el apellido ni el amor del hombre que acababa de fallecer. El dolor se transformó en una mezcla de tristeza y desilusión. Miguel sabía que su padre nunca lo había aceptado, pero ver cómo sus hermanos, aquellos con quienes había compartido una infancia, lo excluían de esa manera, fue un golpe que no esperaba. Se dio cuenta de que, por mucho que quisiera pertenecer a esa familia, siempre lo verían como un extraño. Miguel, después de todo el dolor y rechazo que había vivido, había encontrado un rayo de esperanza al formar un hogar con alguien que parecía entenderlo, aceptarlo por quien era. La llegada de su hija fue como un milagro en su vida, cada risa, cada pequeño gesto de la bebé le llenaba de una felicidad que no había conocido antes. Creía, en su interior, que al fin había encontrado la paz que tanto había buscado, que esta nueva familia era su refugio, su lugar seguro. Pero la vida, con su cruel ironía, tenía otros planes para él. Una mañana, con el corazón ligero, le dijo a su esposa que debía viajar por trabajo durante unos días. Ella sonrió y le deseó buen viaje, mientras se le acariciaba la mejilla de su hija y se marchaba. Miguel salió de la casa con una sensación de satisfacción, seguro de que todo iba bien, de que había dejado atrás los fantasmas del pasado. Sin embargo, algo en su interior le inquietó todo el día. Una intuición, una voz silenciosa que le decía que volviera. Decidió hacer caso a ese impulso y regresó esa misma noche, sin avisar, pensando que sorprendería a su esposa y a su pequeña, pero la sorpresa fue para él. Al abrir la puerta, sintió que el aire de la casa era diferente, que había una atmósfera pesada, extraña. Subió las escaleras lentamente, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Al llegar al dormitorio, la imagen que vio lo dejó paralizado. Su esposa, aquella en la que había confiado ciegamente, estaba con otro hombre en su cama, y su pequeña hija dormía a un lado, ajena a todo. La escena fue como una puñalada en el alma. Miguel se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía creer lo que veía. Un dolor indescriptible lo invadió, un dolor que se mezclaba con la rabia, la traición y la desesperación. Sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En un instante, todos los sueños, todas las esperanzas que había construido se hicieron añicos frente a él. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la casa. Caminó sin rumbo, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de todo lo que alguna vez consideró suyo.
Perdido en su dolor, se refugió en el alcohol, tratando de ahogar esa imagen que lo atormentaba. Día tras día, se sumergió más y más en los vicios, sin dejar rastro alguno. Nadie sabía dónde estaba. Miguel se había perdido a sí mismo en un laberinto de tristeza y autodestrucción, buscando en cada botella la paz que tanto se le negaba. Marina, siempre preocupada por su hermano menor, recibió la noticia por un conocido. Supo que Miguel se había perdido en el abismo del dolor, consumido por el alcohol y la desesperación. Su corazón se apretó al escuchar lo que había ocurrido. No podía quedarse de brazos cruzados, él había sido su compañero de juegos, su amigo de infancia, y no lo dejaría caer sin luchar. Con la determinación que la caracterizaba, buscó a su esposo, un coronel del ejército, y le pidió ayuda. Él entendió la gravedad de la situación y, sin dudarlo, movilizó todos los recursos a su alcance. Utilizando contactos y conexiones, comenzaron una búsqueda que no tardó en dar frutos. Los rastros llevaban a una zona alejada, un rincón de la selva donde nadie imaginaría que Miguel se habría refugiado. Cuando finalmente lo encontraron, Marina apenas pudo reconocer a su hermano. Estaba sentado en el suelo, con la ropa sucia y rasgada, rodeado de botellas vacías. Sus ojos, una vez llenos de brillo y vida, estaban perdidos, oscuros, como si hubieran visto demasiado. Su aspecto era el de un mendigo, alguien que había abandonado toda esperanza, sumido en una casi locura. Marina corrió hacia él, lo tomó de las manos y sintió la frialdad de su piel, el temblor de un hombre al borde de la desesperación. «Estoy aquí», le susurró suavemente, «no estás solo». Miguel, en su confusión, al principio no la reconoció, pero al escuchar su voz, algo dentro de él pareció romperse. Una lágrima rodó por su mejilla, y en ese momento, ella supo que aún había una chispa de vida en él. Con paciencia y mucho amor, Marina se dedicó a cuidarlo. Día tras día, lo ayudó a reponerse, le habló de los momentos felices, de los días en que jugaban juntos sin preocupaciones. Le recordó quién era, que aún tenía razones para seguir adelante. Su esposo también se unió a la causa, apoyando en lo que podía, asegurándose de que Miguel tuviera todo lo necesario para recuperarse. Poco a poco, Miguel comenzó a salir de esa oscuridad. Las palabras de su hermana eran como un bálsamo para su alma herida. Sentía que, a pesar de todo, había alguien que lo amaba, alguien que no lo había olvidado. El camino no fue fácil, pero con el tiempo, empezó a recuperar las fuerzas, a dejar atrás los vicios que lo consumían, a encontrar un pequeño rayo de esperanza en la vida. Marina nunca lo dejó solo, y su amor incondicional le recordó que, aun en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos de vuelta. Miguel intentaba encontrar su camino, pero el peso del pasado lo seguía como una sombra. Aunque trataba de ser mejor, de ser la persona que su hermana Marina veía en él, a menudo se sentía atrapado por los recuerdos, por el dolor que aún latía en su interior. A veces, en la soledad de la noche, sucumbía a la tentación del alcohol, buscando en el fondo de una botella la manera de adormecer sus heridas. Pero sabía que no era la solución, sabía que debía encontrar algo más. Un día, como si el destino le hubiera tendido una mano, conoció a Gisela. Ella era todo lo que él había dejado de creer que existía, hermosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, pero también fuerte, luchadora, con una energía que parecía contagiar a todos a su alrededor. Desde el primer momento, algo en ella llamó su atención. Había en su mirada una chispa, una vida que él sentía haber perdido hace mucho tiempo. Con el tiempo, comenzaron a salir juntos. Las conversaciones se hicieron más largas y las risas más frecuentes. Miguel se sorprendía a sí mismo disfrutando de la compañía de Gisela, sintiendo una calidez que hacía mucho no sentía. Aunque había perdido la fe en el amor, aunque dudaba de su capacidad para abrirse de nuevo, Gisela tenía una forma de hacerlo sentir seguro, de hacerle pensar que quizás aún había esperanza para él. Los meses pasaron y su relación se fortaleció. Miguel decidió dar una nueva oportunidad al amor, aún con sus reservas. No se casaron, pero el lazo que los unía era profundo, sincero.
Y un día, la noticia llegó como un regalo inesperado: Gisela estaba embarazada. Miguel no sabía cómo reaccionar al principio, el miedo se mezclaba con la alegría. Pero cuando su hijo Gabriel nació, sintió que una nueva luz se encendía en su vida. Gabriel se convirtió en el centro de su mundo, en una razón más para luchar, para ser mejor. Cada sonrisa del pequeño, cada balbuceo, era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había pasado, aún podía construir algo hermoso. Miguel, sintiendo que su vida tomaba un rumbo distinto, decidió que era momento de presentar a su pequeño Gabriel a las dos personas que siempre habían estado a su lado, su madre y su hermana Marina. Quería que conocieran al niño que le había devuelto un poco de la esperanza que pensaba perdida. Con una mezcla de nerviosismo y alegría, organizó una visita a la casa de su madre, acompañado de Gisela y su hijo. Al llegar, Marina lo recibió con una sonrisa cálida, como siempre. Su madre, aunque con los años marcados en su rostro, aún tenía ese brillo en los ojos que tanto lo reconfortaba. Cuando vieron al pequeño Gabriel, ambos rostros se iluminaron. Marina lo tomó en brazos con cariño, y su madre, con una ternura que solo una abuela puede tener, lo acarició suavemente. Miguel sintió una gran emoción al ver cómo el amor se extendía a su hijo, a su nueva familia. Pero esa no era la única sorpresa del día. Su madre, después de observar cómo la chispa de vida volvía a los ojos de su hijo, decidió compartir algo que había guardado en secreto. Tomó la mano de Miguel y, con voz suave, le dijo: «Tengo algo para ti, algo que quiero que sea solo tuyo y de Gabriel». Miguel la miró, sin comprender del todo. Ella continuó: «Esta familia te ha quitado tanto, te ha negado lo que era tuyo. Pero yo siempre he querido darte algo que te haga sentir seguro, algo que te pertenezca. Tengo una casa, una propiedad que he guardado para ti, y quiero que la tengas, para que puedas vivir tranquilo con tu hijo, lejos de todo lo que te ha hecho daño». El impacto de esas palabras golpeó a Miguel como una ola inesperada. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y sorpresa. No esperaba recibir nada más de la vida, y mucho menos algo tan significativo. Se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera expresar todo lo que sentía. «Gracias, mamá, gracias por creer en mí, por darme una nueva oportunidad», le susurró. Con ese gesto, Miguel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le sonreía de nuevo. Su madre había logrado lo que él pensaba imposible: devolverle no solo un hogar, sino también la fe en un futuro mejor. Con el paso de los años, Miguel seguía luchando con los demonios de su pasado. A pesar de los esfuerzos por encontrar una vida estable, no lograba superar las heridas que lo habían marcado profundamente. Durante la semana, intentaba mantenerse a flote en el trabajo, pero los fines de semana eran un abismo del que no podía escapar. Se refugiaba en el alcohol, buscando una manera de apagar los recuerdos que lo atormentaban. Las apuestas se convirtieron en otro escape, un vacío en el que se sumergía para no pensar. Las pérdidas se acumulaban, el dinero se evaporaba, y con cada derrota sentía que algo en su interior se quebraba un poco más. Los problemas en su trabajo se hicieron más frecuentes, sus superiores lo notaban distraído, ausente. No era el mismo hombre que había mostrado tanta promesa y potencial. Sin darse cuenta, su hogar se empezó a desmoronar. Gisela intentaba mantenerse fuerte, pero veía cómo Miguel se destruía a sí mismo lentamente, y con ello, arrastraba a la familia que habían construido juntos. Gabriel, aún pequeño, observaba a su padre con una mezcla de incomprensión y dolor. Veía a un hombre que, en lugar de brindarle el amor y el apoyo que tanto necesitaba, se consumía en vicios que lo alejaban cada vez más de ellos. Miguel no se daba cuenta de que, en su intento por escapar de su propia historia, estaba creando una nueva, con las mismas sombras y las mismas cicatrices. Gabriel crecía sin el afecto que anhelaba, sin la figura paterna que necesitaba. Y así, sin quererlo, la historia se repetía, pero esta vez en la vida de su hijo. Las noches en casa se volvieron un campo de batalla.
Miguel, arrastrado por el peso de sus traumas y el alcohol que corría por sus venas, entraba tambaleándose, con la mirada perdida y la voz cargada de rabia. Las botellas vacías se acumulaban en las esquinas, y con cada sorbo, su temperamento se volvía más volátil. Gritaba, arrojaba cosas, descargaba su frustración en gritos que resonaban por las paredes. El hogar, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en un lugar de miedo y tensión constante. Gisela, cansada de ver cómo Miguel se destruía y de cómo su presencia intoxicada afectaba a Gabriel, sabía que debía tomar una decisión difícil. No quería que su hijo creciera viendo a su padre en ese estado, aprendiendo de su ejemplo. Una noche, después de otra discusión en la que las palabras hirientes volaron como dagas en el aire, tomó la determinación de alejarse. Con lágrimas en los ojos, recogió sus cosas y, con el corazón roto, se llevó a Gabriel lejos de ese ambiente tóxico. Miguel, perdido en su propio dolor, apenas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que se encontró solo en una casa vacía, rodeado de los ecos de sus propios gritos. La realidad lo golpeó, pero no lo suficiente para hacerlo reaccionar. Se hundió más en su vicio, buscando en el fondo de cada botella la solución a una vida que sentía arruinada. Gabriel, ahora adolescente, entendía más de lo que su padre creía. A pesar de todo, siempre sintió un profundo cariño por Miguel. Sabía que había una parte de él que aún amaba, una parte que recordaba los momentos en que su padre le sonreía, le contaba historias o simplemente lo miraba con ternura. Pero también sabía que no quería ser como él, que no quería repetir ese ciclo de dolor y autodestrucción. Así que Gabriel tomó una decisión, se enfocó en sus estudios, en construir un futuro diferente, uno donde no hubiera espacio para los errores de su padre. Decidió no dejar que la ausencia de Miguel y el mal ejemplo que había visto lo definieran. Día tras día, se esforzaba por ser mejor, por demostrar que se podía romper el ciclo, que se podía encontrar luz en medio de la oscuridad. Gabriel creció, llevando consigo el peso de un pasado que no eligió, pero que lo marcaba. A pesar de todo lo que había sucedido, no podía ignorar a su padre. En su interior, sentía una mezcla de compasión y una inexplicable necesidad de entenderlo y ayudarlo. Por eso, de vez en cuando, visitaba a Miguel, buscando una chispa de lo que alguna vez fue, deseando que el hombre roto que veía ante él encontrara alguna razón para cambiar. Miguel, en su desesperación y sintiéndose cada vez más solo, veía a Gabriel como su último vínculo con algo real. En una de esas visitas, con voz temblorosa y la mirada perdida, le habló de un nuevo comienzo. «Quiero alejarme de esta ciudad», le dijo, «necesito renovar mi vida, volver a ser el hombre que un día fui». Gabriel, con el corazón lleno de esperanza, lo escuchó atentamente. Miguel le propuso vender la casa que tenían como herencia. Aseguraba que ese dinero les daría la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de los fantasmas que lo atormentaban. Gabriel, aún joven e inocente, quiso creer en las palabras de su padre. Dio una oportunidad para que Miguel se levantara de nuevo, para que encontrara un camino diferente. Así que, con fe en las promesas de su padre, firmó los papeles, sin pensar en las consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que la casa estuviera vendida. Miguel, con el dinero en mano, desapareció sin decir nada más. Se alejó, sin dejar a Gabriel ni una parte de lo que su abuela había destinado para él. El joven, desconcertado, se dio cuenta de la amarga verdad: su padre, una vez más, lo había defraudado. Miguel había preferido sus propios deseos sobre el futuro de su hijo. Gabriel, aunque herido, no dejó que esa traición lo quebrara. Sabía que debía mantenerse fuerte, que no podía repetir los errores de su padre. Decidió seguir adelante, buscando construir su propio camino, sin esperar nada de aquel que, por tanto tiempo, le había fallado. Gabriel había logrado todo lo que alguna vez soñó. Se graduó de la universidad con honores, se dedicó a su trabajo con una determinación inquebrantable y, con los años,
construyó una vida que reflejaba su esfuerzo y dedicación. Se convirtió en un empresario exitoso, conocido por su integridad y su capacidad de liderazgo. Pero, más allá de los logros profesionales, había creado lo que más anhelaba, una familia llena de amor y armonía. Tenía 3 hijas, a quienes amaba con una intensidad que él mismo no sabía que era posible. Se aseguraba de darles cada momento que no tuvo, de ser el padre que él necesitó en su niñez. Todo parecía perfecto en su vida, hasta que un día el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Gabriel no esperaba a nadie, así que se acercó con curiosidad. Al abrir, se quedó congelado por un instante. Frente a él, con una apariencia casi irreconocible, estaba Miguel. Su rostro estaba cubierto por una barba desaliñada, su ropa sucia y desgastada, y su cuerpo demacrado y frágil. Sus ojos, sin embargo, mostraban una mezcla de vergüenza y necesidad. Gabriel lo reconoció al instante, y su corazón se encogió. A pesar de todo lo que había pasado, de todas las heridas y traiciones, allí estaba su padre, el hombre que nunca dejó de buscar en su memoria, por más doloroso que fuera. No pudo contener las lágrimas al verlo en ese estado. A pesar de todo, era su sangre, era quien le había dado la vida, y no podía ignorar lo que estaba frente a él. Sin dudarlo, se acercó a Miguel, lo abrazó con fuerza y sintió el temblor en su cuerpo. «Papá, estás aquí», murmuró con la voz quebrada. No había resentimiento en su tono, solo un dolor profundo que se mezclaba con compasión. Lo invitó a pasar, le ofreció un techo, una cama limpia y lo llevó a la cocina para darle de comer. Miguel, aún temblando, miraba alrededor con ojos llenos de asombro y arrepentimiento. No podía creer que su hijo, al que había defraudado tantas veces, lo recibiera con los brazos abiertos, sin juicio, sin reproches. Gabriel le sirvió un plato caliente y, con voz tranquila, le dijo: «No tienes que explicarme nada ahora, solo quiero que comas y descanses». Al día siguiente, Gabriel decidió que era momento de tener una conversación sincera con su padre. Se sentaron en la mesa del comedor, el sol de la mañana iluminaba suavemente la habitación. Miguel, con la mirada baja, parecía un hombre derrotado, consumido por los errores del pasado. Gabriel respiró profundamente y le preguntó con calma: «¿Por qué estás así, papá? ¿Qué pasó?». Miguel levantó la vista, sus ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. Habló en voz baja, casi como un susurro, mientras sus manos temblaban levemente. «He perdido todo, Gabriel. Todo el dinero de la venta de la casa se fue en mis errores. Me consumí en el alcohol, en los vicios, y en mi propio dolor. Me dejé llevar por el vacío que sentía, por la soledad que me carcomía. Cada día era más difícil salir de ese abismo en el que me encontraba». Se detuvo un momento, respirando profundamente, y luego continuó, con lágrimas en los ojos. «Pero había algo en lo profundo de mí que no me dejaba ir completamente. Era el recuerdo de ti, de todo lo que me diste a pesar de lo mal padre que fui. Tu amor incondicional siempre estuvo ahí, aunque no lo merecía. Eso me mantenía vivo, me daba una mínima esperanza». Miguel se secó las lágrimas con la manga de su camisa sucia y miró a Gabriel con una mezcla de súplica y sinceridad. «Por eso quise volver. No sé si merezco tu perdón, pero necesito pedirlo. Necesito decirte que lo siento, por haberte fallado, por ser un mal ejemplo, por no haber estado para ti como debí. Y si me das una oportunidad, aunque sea la última, prometo que haré todo lo necesario para intentar recuperar el tiempo perdido, para ser el padre que nunca fui». Gabriel lo escuchaba con el corazón apretado. Ver a su padre en ese estado, tan vulnerable, lo tocaba profundamente. Había soñado muchas veces con este momento, con escuchar esas palabras. Pero ahora que las oía, sentía una mezcla de dolor, compasión y esperanza. Miró a Miguel y, después de un largo silencio, le respondió con voz suave: «Papá, siempre he querido creer en ti,
siempre he querido verte levantarte de nuevo. Si estás dispuesto a intentarlo, te apoyaré. Pero tienes que demostrarme que realmente quieres cambiar. Miguel asintió con la cabeza, lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas. Sabía que había mucho trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una razón para intentarlo. Luego de aquella conversación, Gabriel decidió que era momento de integrar a su padre a su vida, de darle una oportunidad real para comenzar de nuevo. Llamó a su esposa, Libet, y a sus 3 hijas. Con una sonrisa cálida, les dijo, quiero que conozcan a su abuelo. Las niñas, llenas de curiosidad y entusiasmo, corrieron hacia Miguel. Sus pequeños brazos lo rodearon con fuerza en un abrazo lleno de inocencia y amor puro. Miguel, sorprendido por la calidez de ese gesto, sintió como su corazón, endurecido por años de dolor, se derretía poco a poco. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una profunda emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo hermoso le había llegado, algo que no esperaba, pero que tanto necesitaba. Así que esto es lo que significa sentirse amado, pensó, mientras acariciaba el cabello de sus nietas y sonreía por primera vez en mucho tiempo. Gabriel, viendo la transformación en los ojos de su padre, decidió ayudarlo a encontrar un propósito, una razón para mantenerse firme. Junto con Libet, le ofrecieron un trabajo en su empresa, un lugar donde pudiera sentirse útil y donde su mente pudiera ocupar el tiempo en algo positivo. Él, agradecido, aceptó con humildad. Sabía que esta era su oportunidad para redimirse, para mostrar que podía ser mejor. Día tras día, Gabriel se aseguraba de que Miguel tuviera responsabilidades, tareas que lo motivaran a levantarse cada mañana con un propósito. Supervisaba de cerca su progreso, consciente de los riesgos, de las tentaciones que podían acechar. Pero sabía que, si su padre tenía una estructura, una razón para seguir adelante, podría mantenerse alejado de los vicios que tanto daño le habían hecho. Miguel, por su parte, se esforzaba cada día. En el trabajo, encontraba un nuevo tipo de satisfacción, una manera de redescubrirse y de sentir que aún tenía algo que ofrecer. La compañía de sus nietas, el amor incondicional de Gabriel y Libet, eran como una medicina que poco a poco curaba las heridas de su alma. Gabriel, siempre vigilante, se mantenía firme en su convicción de que Miguel no volvería a caer. Él, quien nunca había conocido el peso de esos vicios, se convirtió en la fortaleza que su padre necesitaba para mantenerse firme. Con el tiempo, Miguel comenzó a creer que, después de tanta oscuridad, finalmente había encontrado un camino hacia la luz. Con el paso de los meses, Miguel comenzó a sentir cómo su vida se llenaba de propósito nuevamente. Las mañanas ya no eran una carga. Ahora despertaba con un nuevo entusiasmo, listo para enfrentarse al trabajo y a las tareas que Gabriel y Libet le asignaban. Cada día en la empresa era una oportunidad para demostrar que aún podía ser útil, que su vida tenía un valor que antes no alcanzaba a ver. Los ojos de sus nietas, siempre llenos de luz y curiosidad, eran un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Las niñas lo adoraban. Cada vez que llegaba a casa después de un día de trabajo, corrían hacia él, gritando «abuelo», con risas contagiosas. Para Miguel, esos momentos eran un bálsamo. Sus abrazos lo hacían sentir querido de una manera que nunca antes había experimentado. Las pequeñas lo hacían partícipe de sus juegos, de sus historias inventadas, y Miguel, con su barba cada vez más cuidada y su rostro más sereno, les contaba cuentos de su infancia, historias que nunca había compartido con nadie. Gabriel observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y precaución. Sabía que el camino no sería fácil, que siempre existiría el riesgo de una recaída. Por eso, se mantuvo cerca, atento a cualquier señal que indicara que Miguel podría desviarse del nuevo rumbo que había tomado. Cada vez que sentía que su padre podía flaquear, lo invitaba a salir,
a dar un paseo con sus nietas, a encontrar nuevas razones para sonreír. Miguel también comprendía la magnitud de la oportunidad que Gabriel le había dado. Cada vez que se encontraba con una botella o sentía la tentación de caer en viejos hábitos, pensaba en su hijo, en las tres pequeñas que le llamaban abuelo con tanto cariño, en el hogar cálido que ahora compartía con ellos. Sabía que no podía defraudarlos, que no podía defraudarse a sí mismo una vez más. Un día, mientras estaban sentados en el jardín, Miguel miró a Gabriel con sinceridad y le dijo: «No sé cómo agradecerte, hijo. Has hecho más por mí de lo que merezco. Me has devuelto la vida, la familia que pensé haber perdido para siempre». Gabriel lo miró con ternura y respondió: «Papá, solo quiero que sigas aquí, con nosotros. Que sigas luchando, día a día, como has hecho hasta ahora. Eso es todo lo que necesitamos». Miguel sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar. En ese momento, comprendió que la vida, con todos sus golpes y desafíos, le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, no pensaba desaprovecharla. A medida que los años pasaban, Miguel continuó en su camino de redención, rodeado por el amor de su hijo, su nuera y sus nietas. Su vida, antes marcada por los errores y las sombras del pasado, empezó a llenarse de pequeños logros que le devolvieron la dignidad y el sentido de pertenencia. Día tras día, construía un nuevo relato para sí mismo, uno que no estaba definido por sus fracasos, sino por su capacidad de cambiar. Gabriel, al ver la transformación de su padre, comprendió el verdadero significado de la compasión y el perdón. Aunque había sufrido mucho por los errores de Miguel, decidió no dejar que el rencor marcara su vida. Entendió que todos cargamos nuestras propias batallas, y a veces, lo que más necesitamos es la oportunidad de redimirnos. Gabriel se convirtió en un símbolo de resiliencia, mostrando a sus hijas que, aun en las circunstancias más difíciles, siempre se puede elegir un camino de amor y esperanza. Miguel, rodeado por su familia, encontró en esos pequeños momentos cotidianos la belleza de una vida que había dado por perdida. Supo que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para aceptar las segundas oportunidades que la vida ofrece. Descubrió que, a pesar de todos los errores cometidos, siempre hay espacio para ser mejor, para encontrar la paz que tanto anhelaba. El mensaje de la historia de Miguel y Gabriel es claro: no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es tener la valentía de levantarnos. No importa cuántos errores hayamos cometido, siempre hay una posibilidad de enmendar, de reconciliar, de encontrar un nuevo propósito. A veces, el perdón más grande que podemos dar es a nosotros mismos. A veces, todo lo que necesitamos es una mano extendida, un abrazo sincero, un corazón dispuesto a creer de nuevo. Para aquellos que escuchan esta historia, que encuentren en ella la fortaleza para enfrentar sus propios desafíos, para perdonar y ser perdonados, para seguir adelante con la esperanza de que el cambio es posible. Porque la vida, con todas sus pruebas, también nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, de escribir un final diferente. Nunca subestimen el poder de una segunda oportunidad. Porque a veces, esas son las oportunidades que salvan no solo una vida, sino también un alma. Si te ha gustado esta historia llena de emociones y sorpresas, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es súper importante para seguir creando contenido como este. Además, al suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, no solo disfrutarás de nuestras próximas historias, sino que también estarás ayudando a una buena causa. Parte de los fondos recaudados del canal se destinan a donaciones para personas en condición de calle y abuelitos abandonados. Gracias por ser parte de esta comunidad solidaria y nos vemos en el próximo video.